Ok, clase 1. Introducción a la cuestión de las psicosis, esquizofrenia y paranoia, los espejismos de la comprensión, de la Verneinung a la Verwerfung, de la negación al fallo, psicosis y psicoanálisis. Comienza este año la cuestión de la psicosis. Digo la cuestión porque no puede hablarse de entrada del tratamiento de la psicosis. Como en un principio les comunicó una primera nota y todavía menos del tratamiento de la psicosis en Freud, pues nunca habló de ello, salvo de manera totalmente alusiva. El texto quizá nos pueda parecer un poco rebuscado, extraño en la manera que está escrito. Sin embargo, es una traducción del francés que trata de ser lo más fiel posible. La voy a leer, se las voy a compartir tal como viene escrita, tratando en algunos casos de ajustar lo posible para que se escuche mejor. Pero continuaré leyendo ya de su parte sabiendo que hay este tipo de consideraciones. Gracias. Partiremos de la doctrina freudiana para apreciar lo que aporta en esta materia, pero no dejaremos de introducir las nociones que hemos elaborado por el curso de años anteriores y de tratar los programas que la psicosis plantean hoy. Problemas clínicos y nosográficos en primer término, a propósito de los cuales me pareció que todo el beneficio que el análisis puede producir no había sido obtenido. Problemas de tratamiento también, sobre los que debería desembocar nuestro trabajo de este año. Es nuestro punto de mira. No es casualidad si di primero como título aquello con lo que terminaremos. Admitamos que es un lapsus significativo. Quisiera poner el énfasis en una evidencia primera que, como siempre, es la que menos ha sido señalada. En lo que se hizo, en lo que se hace, en lo que se está haciendo en lo tocante al tratamiento de las psicosis, se aborda mucho más fácilmente las esquizofrenias que las paranoias. El interés por ellas es mucho más vivaz, se espera mucho de sus resultados. ¿Por qué, en cambio, para la doctrina freudiana la paranoia es la que tiene una situación algo privilegiada, la de un nudo, aunque también la de un núcleo resistente? Quizá tomará largo tiempo responder esta pregunta, pero la misma subyacerá nuestro andar. Por supuesto, Freud no ignoraba la esquizofrenia. El movimiento de elaboración del concepto le era contemporáneo, pero ciertamente reconoció, admiro, incluso alenté los trabajos de la escuela de Zúrich y relacionó la teoría analítica con lo que se edificaba en torno a Bloila. Permaneció, sin embargo, bastante alejado. Se interesó de entrada y esencialmente en la paranoia para indicar de inmediato un punto de referencia al que podrá remitirse. Recuerdo que al final de la observación del caso de Schreber, que es el texto principal de su doctrina en lo concerniente a la psicosis, Freud traza una línea de división de las aguas, si me permiten la expresión, entre por un lado la paranoia y por otro todo lo que le gustaría, dice, que se llamase parafrenia, que corresponde con toda exactitud al campo de las esquizofrenias. Esta es una referencia necesaria para la comprensión de lo que diremos luego. Para Freud, el campo de la psicosis se divide en dos. ¿Qué recubre el término psicosis en el ámbito psiquiátrico? Psicosis no es demencia. Las psicosis son, si quieren, no hay razón para no darse el lujo de utilizar esta palabra, lo que corresponde a lo que siempre se llamó y legítimamente se continúa llamando así, las locuras. En este ámbito Freud divide dos partes. No se metió mucho más allá de eso en materia de nosología de la psicosis, pero sí es muy claro sobre este punto y dada la claridad de su autor, no podemos considerar esta dimensión como desdeñable. Como suele ocurrir, en esto Freud no está absolutamente de acuerdo con su época. ¿Está retrasado? ¿Está adelantado? Esta es la ambigüedad. A primera vista, está muy retrasado. No puedo hacer aquí el historial de la paranoia desde que hizo su aparición con un psiquiatra discípulo de Kant a comienzos del siglo XIX, pero sepan que en su extensión máxima en la psiquiatría alemana recubría casi íntegramente todas las locuras. El 60% de los enfermos de los asilos llevaba la etiqueta de paranoia. Todo lo que llamamos psicosis o locura era paranoia.
En Francia, la palabra paranoia, en el momento en que fue introducida en la nosología, un momento extremadamente tardío, hace más o menos unos 50 años, fue identificada con algo fundamentalmente diferente. Un paranoico, por lo menos antes de que la tesis de cierto Jacques Lacan intentara crear un gran alboroto que se limitó a un pequeño círculo, al pequeño círculo que conviene, lo que hace que hoy ya no se hable de los paranoicos como antes. Un paranoico era un malvado, un intolerante, un tipo con mal humor, orgullo, desconfianza, susceptibilidad, sobreestimación de sí mismo. Esta característica era el fundamento de la paranoia. Cuando el paranoico era demasiado paranoico, llegaba a delirar. Se trataba menos de una concepción que de una clínica, por otra parte, muy sutil. En esas más o menos andábamos en Francia y no fuerzo nada. Luego de la difusión de la obra de Genil Perrin sobre la constitución paranoica, que había hecho prevalecer la noción caracterológica de la anomalía de la personalidad, constituida esencialmente por lo que puede muy bien calificarse al estilo del libro, lleva la marca de esa inspiración, de estructura perversa del carácter. Como todo perverso, podría ocurrir que el paranoico pasara los límites y cayese en esa horrenda locura, exageración desmesurada de los rasgos de su enojoso carácter. Esta perspectiva puede ser designada como psicológica, psicologizante o incluso psicogenética. Todas las referencias formales a una base orgánica, al temperamento por ejemplo, nada le cambian. Era verdaderamente una génesis psicológica. Algo se define y se aprecia en cierto plano, y su desarrollo se desprende de ello, de manera continua, con una coherencia autónoma que se basa en su propio campo. Por ello, se trataba en suma de psicología, pese al repudio de este punto de vista que se encuentra en la pluma del autor. Intenté promover otro punto de vista en mi tesis. Con seguridad, era todavía un joven psiquiatra y fui introducido en gran parte en el tema por los trabajos, la enseñanza directa y me atravesé incluso a decir la familiaridad de alguien que desempeñó un papel muy importante en la psiquiatría francesa de aquella época, de Clérambault, cuya persona, acción e influencia evocaré en esta charla introductoria. Para aquellos de ustedes que tienen un conocimiento aproximativo o de oídas de su obra, debe haber algunos. De Clérambault pasa por haber sido feroz defensor de una concepción organicista extrema. Este era seguramente el propósito explícito de muchas de sus exposiciones teóricas. No creo, empero, que a partir de ahí se pueda tener una justa perspectiva, no sólo de la influencia que efectivamente pudo tener su persona y su enseñanza, sino también el verdadero alcance de sus descubrimientos. Es una obra que, independientemente de sus objetivos teóricos, tiene un valor clínico concreto. Es considerable el número de síndromes clínicos delimitados por Clérambault de manera completamente original y que están integrados desde entonces al patrimonio de la experiencia psiquiátrica. Aportó cosas preciosas nunca vistas antes y nunca retomadas después. Habló de sus estudios de la psicosis determinadas por tóxicos, en una palabra, en el orden de la psicosis. Clérambault sigue siendo absolutamente indispensable. La noción de automatismo mental está polarizada, aparentemente, en la obra y en la enseñanza de Clérambault, por la preocupación de demostrar el carácter fundamental anideico, como solía decir, de los fenómenos que se manifiestan en la evolución de la psicosis, lo que quiere decir no conforme a una sucesión de ideas, lo cual no tiene mucho más sentido que, por desgracia, el discurso del amo. Esta delimitación se hace entonces en función de una comprensibilidad supuesta. La referencia primera a la comprensibilidad sirve para determinar precisamente lo que se presenta como ruptura y como incomprensible. Esta es una asunción de la que sería exagerado decir que es muy ingenua, pues sin duda alguna es la más común, y temo que aún entre ustedes, al menos entre muchos de ustedes. Punto. El progreso principal de la psiquiatría, desde la introducción de este movimiento de investigación que se le llama el psicoanálisis, consistió, se cree,
en restituir el sentido en la investigación de cadena de los fenómenos. En sí no es falso. Lo falso, empero, es imaginar que el sentido en cuestión es lo que se comprende. Lo nuevo que habríamos aprendido se piensa en el medio ambiente, de las salas de guardia, expresión del sensus comune, de los psiquiatras, es a comprender a los enfermos. Es un puro espejismo. La noción de comprensión tiene una significación muy neta. Es un resorte del que Jaspers hizo, bajo el nombre de relación de comprensión, el pivote de toda su psicopatología llamada general. Consiste en pensar que hay cosas que son obvias, que por ejemplo, cuando alguien está triste se debe a que no tiene lo que su corazón anhela. Nada más falso. Hay personas que tienen todo lo que anhela su corazón y que están tristes de todos modos. La tristeza es una pasión de naturaleza muy diferente. Quisiera insistir, cuando le dan una bofetada a un niño, pues bien, llora. Eso se comprende, sin que nadie reflexione que no es obligatorio que llore. Me acuerdo del muchachito que, cuando recibía una bofetada, preguntaba, ¿es una caricia o una cachetada? Si se le decía que era una cachetada, lloraba. Formaba parte de las convenciones, de la regla del momento. Y si era una caricia, estaba encantado. Por cierto, esto no agota el asunto. Cuando se recibe una bofetada hay muchas maneras de responder a ella. Además de llorar, se puede devolverla, ofrecer también la otra mejilla, también se puede decir, golpea, pero escucha. Se presenta una gran variedad de secuencias que son descuidadas en la noción de relación de comprensión, tal como lo explicita Jaspers. De aquí, a la vez, que bien pueden referirse a su capítulo de noción de relación de comprensión, las incoherencias aparecen rápido, es la utilidad de un discurso sostenido. La comprensión solo es evocada como una relación siempre limítrofe. En cuanto nos acercamos a ella, es, hablando estrictamente, inacible. Los ejemplos que Jaspers considera los más manifiestos, sus puntos de referencia, con los que confunde muy rápido y en forma obligada la noción misma, son referencias ideales. Pero lo llamativo es que no puede evitar en su propio texto, y pese a todo el arte que dedica a obtener este espejismo, dar ejemplos que siempre han sido refutados precisamente por los hechos. Por ejemplo, como el suicidio da fe de una inclinación hacia declinar, hacia la muerte. Parece que cualquiera podría decir, pero únicamente si se lo busca para hacérselo decir, que se produce con más facilidad en el declinar de la naturaleza, vale decir en el otoño. Ahora bien, se sabe desde hace mucho que los suicidios son más numerosos en primavera. Esto no es ni más ni menos comprensible. Sorprenderse de que los suicidios sean más numerosos en primavera que en otoño solo puede basarse en ese espejismo inconsciente que se llama relación de comprensión, cual si hubiera alguna cosa en ese orden que pudiese alguna vez ser captada. Se llega así a concebir que la psicogénesis se identifica con la reintroducción en la relación con el objeto psiquiátrico de esa famosa relación. Es muy difícil, a decir verdad, concebirlo, porque es literalmente inconcebible. Pero como todas las cosas que son escudriñadas en detalle, apresadas en un verdadero concepto, permanece como una suposición latente, que está latente en todo el cambio de tono de la psiquiatría desde hace unos 30 años. Pues bien, si esto es la psicogénesis, digo, porque pienso que la mayoría de ustedes es capaz ahora de captarlo luego de 2 años de enseñanza sobre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y lo digo también para quienes no están al tanto todavía del gran secreto del psicoanálisis, que es que no hay psicogénesis. Si la psicogénesis es esto, es precisamente aquello de lo que el psicoanálisis está más alejado, por todo su movimiento, por toda su inspiración, por todos sus resortes, por todo lo que introdujo, por todo aquello hacia lo que nos conduce, por todo aquello en que debe mantenernos. Otra manera de expresar las cosas, que va más lejos aún, es decir, que lo psicológico, si intentamos ceñirlo de cerca, es lo etológico, el conjunto de los comportamientos del individuo biológicamente hablando en sus relaciones con su entorno natural.
Esta es una definición legítima de la psicología. Hay ahí un orden de relaciones, de hecho, algo objetivable, un campo suficientemente limitado, pero para constituir un objeto de ciencia es necesario ir un poquito más allá. Hay que decir de la psicología humana lo que decía Voltaire, de la psicología natural, a saber, que no es tan natural y que para decirlo todo es lo más antinatural que hay. Todo lo que en el comportamiento humano es del orden psicológico está sometido a anomalías tan profundas, presenta en todo momento paradojas tan evidentes que se plantea el problema de saber en qué hay que introducir para dar pie con bola. Si se olvida el resorte esencial del psicoanálisis, inclinación constante, por supuesto, de los psicoanalistas, cómo se comprueba cotidianamente y volvemos a toda suerte de mitos formados en una época que aún queda por definir y que se sitúa aproximadamente a fines del siglo XVIII. Mito de la unidad de la personalidad, mito de la síntesis, mito de las funciones superiores e inferiores, confusión en cuanto al automatismo. Todos estos tipos de organización del campo objetivo muestran a cada momento el crujido del descuartizamiento, el desgarro, la negación de los hechos, el desconocimiento de la experiencia más inmediata. Dicho esto, no nos engañemos, no estoy cayendo en el mito de esas experiencias inmediatas que es el fondo de lo que llaman psicología y hasta psicoanálisis existencial. La experiencia inmediata no tiene más privilegio que en cualquier otra ciencia para detenernos, cautivarnos. No es para nada la medida de la elaboración a la que a fin de cuentas debemos llegar. La enseñanza freudiana, cabalmente conforme en esto a lo que se produce en el resto del ámbito científico, por diferente que debamos concebirlo del mito que es el nuestro, hace intervenir recursos que están más allá de la experiencia inmediata y que en modo alguno pueden ser captados de manera sensible. Allí, como en física, no es el color lo que retenemos, en su carácter sentido y diferenciado por la experiencia directa, es algo que está detrás y que lo condiciona. La experiencia freudiana no es para nada preconceptual, no es una experiencia pura, es una experiencia verdaderamente estructurada por algo artificial que es la relación analítica tal como la constituye la confesión que el sujeto hace al médico y por lo que el médico hace con ella. Todo se elabora a partir de este modo operatorio primero. A través de este repaso deben haber reconocido ya los tres órdenes cuya necesidad para comprender cualquier cosa de la experiencia analítica siempre les machaco, a saber, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Vieron aparecer hace un momento lo simbólico cuando hice alusión por dos flancos diferentes a lo que está más allá de toda comprensión, en cuyo seno toda comprensión se inserta y que ejerce una influencia tan manifiesta, perturbadora en las relaciones humanas e interhumanas. Vieron también asomar lo imaginario en la referencia que hice a la etología animal, es decir, a esas formas cautivantes o captadoras que constituyen los rieles por los cuales el comportamiento animal es conducido hacia sus objetivos naturales. Vieron que no tiene para nosotros olor de santidad, título 1 de sus libros, La sensación guía de vida. Es un título muy bello, pero no sé si se aplica tanto a la sensación como dice. Y el contenido del libro ciertamente no lo confirma. Lo exacto, en esta perspectiva, es que lo imaginario es sin duda guía de vida para todo el campo animal. Si la imagen juega también un papel capital en el campo que es el nuestro, es un papel que ha sido revisado, refundido, reanimado de cabo a rabo por el orden simbólico. La imagen está siempre más o menos integrada a este orden que, se los recuerdo, se define en el hombre por su carácter de estructura organizada. ¿Qué diferencia hay entre lo que es del orden imaginario o real y lo que es del orden simbólico? En el orden imaginario o real, siempre un más y un menos, un umbral, un margen, una continuidad.
En el orden simbólico, todo elemento vale en tanto opuesto a otro. Tomemos un ejemplo en el ámbito en que comenzamos a introducirnos. Uno de nuestros psicóticos relata el mundo extraño en que entró desde hace un tiempo. Todo se ha vuelto signo para él. No solo es espiado, observado, vigilado. Se habla, se dice, se indica, se lo mira, se le guiña el ojo, sino que esto invade, verán de inmediato establecerse la ambigüedad, el campo de los objetos reales, inanimados, no humanos. Observamos esto un poco más a detalle. Si encuentra un auto rojo en la calle, un auto no es un objeto natural. No por casualidad dirá, pasó en ese momento. Interroguemos sobre la intuición delirante. Este auto tiene una significación, pero a menudo el sujeto es incapaz de precisar cuál. ¿Es favorable? ¿Es amenazadora? Con toda seguridad el auto está ahí por algo. Podemos tener de este fenómeno el más indiferenciado que hay, tres concepciones completamente diferentes. Podemos enfocar las cosas desde el ángulo de una aberración perceptiva. No crean que estamos lejos de esto. Hasta hace no mucho tiempo, a ese nivel se hacía la pregunta acerca de lo que experimentaba de manera elemental el sujeto alienado. Quizá sea un daltónico que ve el rojo verde y al revés. Quizá no distingue el color. Podemos enfocar el encuentro con el auto rojo en el registro de lo que sucede cuando el petirrojo, encontrando a su congénere, le exhibe la pechera que le da su nombre. Se demostró que esta vestimenta de los pájaros corresponde a la custodia de los límites del territorio y que el encuentro por sí solo determina cierto comportamiento en relación al adversario. El rojo tiene aquí una función imaginaria que precisamente en el orden de las relaciones de comprensión se traduce por el hecho de que es rojo. Al sujeto lo hará ver rojo. Le parecerá llevar en sí mismo el carácter expresivo e inmediato de la hostilidad o de la cólera. Por último, podemos comprender el auto rojo en el orden simbólico, como por ejemplo, se comprende el color rojo en un juego de cartas, vale decir en tanto opuesto al negro como formando parte del lenguaje ya organizado. Estos son los tres registros distinguidos y también están distinguidos de los tres planos en los que puede internarse nuestra sediciente comprensión del fenómeno elemental. Seminario número 3 de Lacan. Apartado número 1 del capítulo número 1. Gracias.